Más o menos. Más o menos. Estamos saliendo hasta las 7, 7, 6. Sí. Ay, es el teletón. Ok, entonces vamos a terminar la última parte de amortiguación para entonces ya entrar con los desequilibrios. Si quieren cerrarle esa persiana para que puedan ver un poco mejor, por favor. ¿Las dos o nomás ¿Las dos? Como quieran. Ok. Ok, aquí va a estar interesante porque creo que el proyector no se hace más, digo el proyector, la pantalla no se hace más, ¿verdad? Ese va a ser el problema. ¿No está enfocando? ¿No está enfocando? No. Nomás ahí pícale para que enfoque. Bueno. Lo que importa es el audio. Sí, no voy a poder, sí, no Sí, se pero va es a que poder. como que se está para arriba. Es que no, sí, siempre graba. no sé por qué la proyección se ve todo hasta abajo si no se miraba hasta abajo así. Bueno, pues, miren, ya habíamos dicho que el bicarbonato es un sistema de amortiguación a nivel extracelular, al igual que el ácido carbónico. ¿Por qué? Porque si el ácido carbónico sale de origen del bicarbonato, ¿cómo se convierte el bicarbonato en ácido carbónico? Captando un hidrógeno. Sí, entonces, si yo tengo un proceso de acidosis, el bicarbonato tiene la capacidad de aceptar. Por eso se convierte, es una base, la base acepta ácidos. Y entonces ya se convierte después en un ácido conjugado que se tendrá que eliminar en forma de CO2 y agua. Pero recuérdense que la enzima anhidrasa carbónica que convierte el CO2 y agua en ácido carbónico es muy lento en plasma. Donde es muy rápido es en los túbulos renales, sobre todo, o en el eritrocito. Entonces el bicarbonato producido en los eritrocitos se mueve al plasma a cambio de cloro. Cloro entra y bicarbonato sale. ¿A qué entra el cloro? Pues a transportar el CO2 por la sangre. Dice el 70% del CO2 se convierte en bicarbonato. El 70% del CO2 de nuestro cuerpo, de las reacciones metabólicas o del intercambio gaseoso pulmonar, se convierte en bicarbonato, en una base. Y el 20% se une a la hemoglobina, ¿sí? Y el 10% se disuelve en plasma. Por eso los valores en sangre es de 35 a 45 milímetros de mercurio, los niveles de CO2, por eso está bajito, ¿no? Pero normalmente en condiciones el bicarbonato, el CO2 está en forma de bicarbonato y un 20% se une a la hemoglobina. ¿Para qué se une el bicarbonato con la hemoglobina? Para que pueda convertirse en ácido carbónico y a su vez descomponerse a CO2 sin agua y de esa manera poder eliminar los ácidos. ¿Cómo se eliminan los ácidos de nuestro cuerpo? En forma de agua metabólica. Lo que acuérdense que la reacción va así, va hacia la derecha o va hacia la izquierda. Entonces normalmente cuando voy a descomponer los ácidos se tienen que mover hacia la izquierda, o sea, hacia atrás, porque es reversible. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se elimina el CO2 en el aire expirado? Acuérdense que estuvimos viendo la última clase el efecto Bohr y el efecto Halder. El efecto Bohr pues lo hacen los eritrocitos, como lo dice, y es el proceso de la desoxigenación, la liberación del oxígeno para órganos y tejidos. Y a través de este proceso pues se pueda oxigenar, se pueda llevar a cabo la cantidad de oxígeno requerido para las células de esos sitios, ¿no? Dice, en los pulmones la mayor presión de oxígeno facilita la disociación del CO2 de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina transporta hidrógenos, oxígenos y CO2. Dice, y esto hace que cuando se lleve a cabo la liberación del oxígeno y se capte el CO2, y eso ya después se va a llevar a cabo el efecto Halden, ¿verdad? Dice, la hemoglobina libera hidrógenos y lleva a producir CO2 y agua. ¿Para qué libera el hidrógeno la hemoglobina? Pues para que pueda ser captado por el bicarbonato. Una vez que eso sucede, el bicarbonato se convierte en ácido carbónico y es cuando se activa la anhidrasa carbónica para que se descomponga en CO2 y en agua.
¿Dónde se lleva a cabo la reabsorción de bicarbonato? Dice en el túbulo proximal. Acuérdense que el riñón tiene varias porciones: túbulo proximal, túbulo distal, túbulo contorneado y el túbulo colector. Acuérdense que el colector es donde actúa la vasopresina, es donde se reabsorbe el agua, y en el túbulo proximal es donde se lleva a cabo la principal reabsorción de bicarbonato. Dice, no hay una excreción neta del ion hidrógeno y la anhidrasa carbónica está presente en la cara luminal de las células tubulares. Ahora, ¿para qué tiene que estar esta enzima en las células tubulares? Recuérdense que hay un aminoácido que transporta en grandes cantidades el amoníaco no tóxico al riñón. ¿Cuál es ese aminoácido? Que va mucho a tejido renal, transportando de manera no tóxica el amoníaco. Alanina, glutamato, glutamina. Glutamina. Entonces, ¿qué hace la glutamina en el riñón? Sufre desaminación. Entonces, cuando suelta el grupo amoníaco, él puede captar un hidrógeno de la reacción de la anhidrasa carbónica, cuando se forma bicarbonato de hidrógeno, y se convierte en amonio. Y acuérdense que este amonio se puede intercambiar por sodio para eliminarse en forma de cloruro de amonio. Ahora, la glutamina, al perder su grupo amino, pues sufre una desaminación. Ahí tiene que volver a suceder la formación de glutamina a glutamato. O, en el peor de los casos, es que esa glutamina, cuando sufre desaminación, se convierte en oxalacetato. Y acuérdense que habíamos dicho que el 50% de la gluconeogénesis lo podía hacer hasta el riñón. Normalmente lo hacen un 10%, pero en los ayunos prolongados lo podía hacer más el riñón. ¿Dónde ocurre la excreción del ion hidrógeno? Porque acuérdense que estos se eliminan por la orina, los ácidos. Recuérdense que el pH de la orina va de 5 a 7.5 y tiende mucho a estar pues entre lo que es ácido, neutro, ligeramente alcalino. ¿Dónde se elimina? En los túbulos distales. Dice, el hidrógeno más amoníaco producen amonio, que es excretado, que es lo que les puse ya la clase pasada de una presentación que le dije de primer semestre. Dice, y el amortiguador más importante de túbulo renal es el fosfato. El fosfato es el amortiguador que va a permitir que esos ácidos, en un momento dado que estén en altas proporciones, se puedan convertir en fosfato ácido de sodio. O sea, se elimina como H2NaPO4, que también ya lo mencioné cuando vimos lo de primer semestre. Entonces, el riñón se asegura de no perder el bicarbonato, de reabsorberlo, pero de que sí se elimine el amonio, que también se elimine los hidrógenos, y de esa manera el cuerpo tiene un equilibrio entre lo que son los ácidos y las bases. Fíjense, esto es lo que hace que la balanza se descompense. ¿Qué es acidosis? Disminución de álcalis. Álcalis, estoy refiriendo las bases, ¿ok? Las bases, ¿por qué se pueden perder? Por pérdida o por consumo. O sea que los niveles de bicarbonato, cuando ustedes lo vean en una gasometría que está por debajo de 22, que es el rango de 22 a 26, vamos a suponer una diarrea. Si alguien le da una diarrea, pierde agua, pierde electrolitos, ¿estamos de acuerdo? Se va el bicarbonato en la diarrea. Pero si tú tienes un paciente con una cetoacidosis, no está deshidratado, sino que está usando el bicarbonato porque está convirtiéndose en ácido carbónico, en H2CO3. Los niveles de bicarbonato en plasma bajan porque se está convirtiendo en H2CO3, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí es por consumo. Una cosa es que los niveles de bicarbonato bajen por consumo, porque se están usando como sistema de amortiguación, y otra es que se estén perdiendo por pérdida en una diarrea. Y eso es lo que te va a ayudar el anion gap, que seguramente encontraron, que es una fórmula que te permite, que es exclusivamente para ¿qué? Para acidosis metabólica. Así lo encontraron así, ¿verdad? Tú no puedes usar el anion gap para ningún desequilibrio ácido-base que no sea acidosis metabólica. Tú no lo puedes usar para acidosis mixta, no lo puedes usar para acidosis respiratoria, mucho menos para ningún tipo de alcalosis. ¿Sí? El anion gap es exclusivamente para acidosis metabólicas, no es para ningún otro desequilibrio. Ok. También les encargué que se usa para eso. ¿Y en qué situaciones tiende a elevarse? Bueno, vamos a ver que los valores de referencia están en base a 4 parámetros: sodio, potasio, cloro y bicarbonato. Sí, seguramente encontraron una fórmula
que trae potasio y otra que no trae potasio. ¿Sí la encontraron así? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál fue el valor de referencia que encontraron? Encontré dos, de 8 a 12 y de 7 a 13. De 8 a 12 y de 7 a 13, ok. Normalmente cuando no uso potasio es de 8 a 12 y cuando utilizo potasio es de 8 hasta 16. Eso depende de la literatura, obviamente. Nosotros vamos a manejar el de 8 a 12 y 8 a 16, ¿no? Ahora fíjense bien, acidosis, disminución de álcalis. ¿Cuáles son los álcalis? Bicarbonato. Ahora, esos disminución de álcalis, recuérdense que puede ser por pérdida o por consumo, no se les olvide. La disminución de álcalis, entiéndase que es bicarbonato, puede ser por pérdida o por consumo. Consumo es porque se usa y se está convirtiendo mucho en H2CO3. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando yo digo por pérdida es que pues se eliminó, se excretó por una diarrea, una hemorragia, sangre, por ejemplo, bicarbonato, ¿no? Disminución de la eliminación. ¿Quién se está disminuyendo en la eliminación? Los hidrogeniones. ¿Sí? Se disminuye la eliminación de hidrogeniones. Y aumento en la producción. ¿Sí? ¿De quién? Pues de ácidos, ¿no? En este caso. Okay. Ahora, recuérdense que la acidosis puede ser de dos orígenes, respiratorio y metabólico. ¿Sí? Tiempo. ¿Y qué puedo hacer para prevenir en caso de que yo lo esté usando para hacerle el ácido carbónico? O sea, que el paciente tenga niveles bajos porque lo está utilizando para ese buffer. Ah, ok, ya te entendí. Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, los pacientes tenían acidosis respiratoria por la hipoxia y el riñón respondía. ¿Y qué es lo que hacía? Pues tenía que eliminar por la orina los hidrógenos y reabsorber más bases. ¿Para qué? Porque si yo me quedo con más bases en el plasma, los niveles de ácidos iban a aumentar seguramente. Eso iba a ayudar mucho al paciente. Pero eso, acuérdate que te puede durar muchos días. Tú puedes durar 5 o 6 días que el sistema renal te ayude. Pero va a llegar un momento donde no va a poder tolerar todo el riñón. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Si tú tienes un paciente con una acidosis respiratoria, ¿qué es lo que ocupa? Oxígeno. ¿Sí? Entonces, normalmente le suministras el oxígeno mientras está compensando también lo metabólico. El problema va a ser donde el paciente tenga insuficiencia renal o sea diabético. Y si está mal controlado, pues va a ser muy difícil que el paciente te pueda responder algo metabólico a lo respiratorio. Entonces se complican más, ¿no? las situaciones. Entonces ahí obviamente cuando tienes ese caso, el riñón te puede durar varios días compensando. Ahí lo que tú le ayudas a la persona es con el oxígeno. El riñón se encargará de hacer el resto. ¿Cómo lo va a hacer? Pues si reabsorbe más bicarbonato, tiene que subir el pH. ¿Sí? Por eso yo les platico, cuando ustedes estaban en la prepa, ustedes tuvieron que haber hecho prácticas de química y hay unas que se llaman prácticas de titulación. ¿Qué es lo que te ponías? No sé si yo cuando nombre los materiales de laboratorio los conocen. ¿Ustedes conocen un soporte universal? ¿Conocen una bureta? Ese es lo malo, pues. El soporte universal es un aparato de metal, así, es como una varilla que tiene una base de metal. Entonces, sí, por eso se llama soporte, porque tiene la base y en ese soporte tú puedes conectar algo que se llama anillo. Hagan de cuenta que es así y tiene como un tornillito y queda el anillo ahí. ¿Sí? Se llama anillo. Y luego arriba le puedes poner la tela de asbesto, que es un material como una telita de alambre que puede servir como una base para que no se caiga del anillo, porque el anillo tiene un hoyo. ¿Sí? Ahí puedes poner un vaso de precipitado. No sé si se imaginan un poquito eso. Bueno, pero en vez del anillo nosotros podemos usar unas pinzas, se llaman pinzas para buretas. Las buretas son unos tubos largos así, delgaditos, largos, y puedes poner, y acá tiene una llave para que puedas abrir o puedas detener el fluido de líquido. Entonces nosotros hacíamos prácticas. Hagan de cuenta que yo tenía aquí en un vaso de precipitados, un ejemplo, leche, y el pH de la leche es alcalino. Entonces decían, ¿cómo puedo bajar el pH? Pues no lo voy a hacer con otra base, tengo que usar ¿qué? Un ácido, ¿estamos de acuerdo? Entonces usábamos jugo de limón y empezábamos, ¿sí? A ver y checar el pH. ¿Cuánto va? No, pues 7.1, sigue alcalino. 7, sigue neutro, tengo que bajarlo más. ¿Cuánto? A 5. Y estábamos echando gotas de limón hasta que cayera el pH.
Ahora imagínense al revés, tengo el jugo de limón. ¿Cómo subo el pH? Con una base. ¿Qué le ponía ahora? La leche. ¿Cuánto tiene el pH de limón? Tiene 3, ok. Vámonos hasta 7.1. Más leche, gotas de leche, y estábamos checando hasta que subía el pH. Eso se llaman prácticas de titulación, porque titulamos con el pH para cambiarlo. Eso es lo que hace el riñón o hace el sistema respiratorio. Hace titulación, en otras palabras. Si yo tengo una acidosis respiratoria porque me quedé más con CO2, tú sabes que el hidrógeno es el que debo de eliminar por el riñón. Porque si no me quedo con el CO2 y me quedo con el hidrógeno, más va a caer el pH. Entonces, si yo elimino, excreto el hidrógeno, que es el ácido, tengo que reabsorber bicarbonato. ¿Para qué? Para que pueda subir el pH y llevarlo a 7.35 o un poquito más, que es el fisiológico. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el sistema de compensación. Por eso pulmón compensa o riñón compensa, eso va a depender. Pero exclusivamente el anión GAP es para acidosis metabólica, nada más. Tú no lo puedes utilizar para otro desequilibrio ácido-base. Ahora fíjense bien la alcalosis. La alcalosis es la disminución de ácidos. ¿A qué ácidos se está refiriendo? Sobre todo los hidrogeniones. ¿Okay? El ejemplo, un vómito. Cuando alguien vomita pierde ácidos, ¿no? Disminución de la eliminación. ¿Sí? Cuando se disminuye la eliminación de ¿quién? De las bases, pues aumenta el pH y aumento en la producción, ¿sí? De bases. Ustedes fijan, ahí es donde está la balanza desproporcionada. ¿Qué va a pasar cuando tenga una acidosis o una alcalosis? Ahora, en la alcalosis va a estar fácil porque no se ocupa el anión CAP. Nada más lo ocupo para acidosis metabólica, no es para más. Porque hay un rango diferente, pues porque usa potasio y otro no usa potasio. Nosotros con fines de examen vamos a usar hasta 16. Ahora, el anión GAP también lo tuvieron que haber encontrado como brecha aniónica. ¿Sí lo encontraron así? Ok, en un examen, yo te puedo poner en el examen, no necesitas calcularlo, yo te lo voy a dar calculado. Te voy a poner BAP, B mayúscula, A y P minúscula. ¿Qué es BAP? Brecha aniónica plasmática. Y ya te lo voy a dar. Tú lo puedes deducir, porque luego quieren sacar calculadora. No, ya te lo estoy dando. Interprétamelo. ¿Qué quiere decir? Si es por consumo o es por pérdida. Es muy sencillo. Si es por pérdida, tuvo hemorragia o tuvo diarrea. Y si es por consumo, es porque el bicarbonato se está convirtiendo en ácido carbónico y disminuye los niveles de bicarbonato. Porque pasó de H a H2CO3. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es por consumo. Ahora, bueno, esto ya lo saben, no me pienso entretener mucho esta parte porque pues obviamente ya viviramos ácido base, ¿no? Ya saben que hay dos tipos de acidosis, dos tipos de alcalosis. La metabólica siempre va a estar relacionado a la pérdida, a la ganancia de ácidos y bases, y la respiratoria pues a lo que es una hipoventilación o una hiperventilación, ¿sí? Que esa parte ustedes ya la dominan sin ningún problema, creo yo. Ahora fíjense bien, el pulmón y el riñón trabajan de modo concertado. Para reducir al mínimo de los cambios de pH plasmático pueden compensarse cuando produce problemas. Si se modifica la concentración de bicarbonato plasmática, cambia la cifra del numerador de la proporción, ¿sí? 20:1. Si se modifica la presión de CO2, componente respiratorio, cambia la cifra del denominador de la proporción 20:1, porque no es lo mismo el comportamiento de una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Si el pH aumenta será alcalosis y si el pH baja será acidosis. Entonces quiero que veamos aplicado el anión GAP. Pero antes de que veamos el anión GAP, quiero que veamos unos casos clínicos para ver cómo andan recordando los valores. Pues. Miren, si se fijan que acidosis, eso es muy parecido a la tabla, nada más que en vez de las flechitas no dice flechas, dice una explicación. Acidosis metabólica, disminución del pH, disminución de la compensación respiratoria y bicarbonato, disminución, que fue el cambio primario. En el caso puede ser una diarrea, puede ser una deshidratación. Una acidosis respiratoria, el aumento o cambio primario es el CO2, que es lo que hizo que se quedara con el dióxido de carbono, y el bicarbonato compensa reabsorbiéndose. ¿Sí? Y igual, ¿no?
Las mixtas ya saben cómo son. Tienes el CO2 elevado, bicarbonato bajo o viceversa, ¿no? ¿Sí? Pero o los dos están bajos o los dos están elevados. ¿A quién hace referencia a eso? CO2 y bicarbonato. O los dos están bajos o los dos están elevados, pero no está uno abajo y otro disminuido. O sea, eso ya habla de un trastorno mixto. En el trastorno mixto, también otra ventaja y facilito. La acidosis mixta no calculamos a nunca, porque es exclusivamente para acidosis metabólica. Y está la alcalosis, ¿no? Que es todo lo contrario al anterior. ¿Okay? Eso es como el equivalente a las flechitas, que ustedes ya lo dominan, nada más que aquí te da como la explicación. A ver, lactante de 2 años con diarrea y deshidratación. ¿Qué alteración ácido-base tiene el paciente? Es una acidosis. Sí, es acidosis. Acidosis metabólica. Metabólica, ¿no? Sí. Así se fijan que los valores de CO2 están pues prácticamente como en el límite, ¿sí se fijan? Está desde 35 a 45, ¿no? Entonces ahí ¿por qué está ese valor, digamos, dentro del rango? Porque te está compensando. ¿Cómo te está compensando? Pues acuérdense que los niveles normalmente tienden a bajar cuando el paciente tiene la acidosis metabólica. Pues yo tengo que eliminar el ácido volátil, ¿no? Que es a través de la hiperventilación. Recuérdense que como estoy hablando de una acidosis metabólica, los mismos hidrogeniones viajan por la sangre y estimulan el bulbo respiratorio para que se pueda mandar la señal de hiperventilación, que es lo que normalmente hace el organismo, ¿sí? Aquí le pudiéramos nosotros calcular el anion gap, pero obviamente, ¿qué me falta? Me faltan los niveles de electrolitos, que no los tengo, por lo tanto no lo puedo calcular. Siempre que ustedes quieran calcular el anion gap, ocupas por lo menos sodio, cloro y bicarbonato. El potasio, pues lo tengas o no lo tengas, no hay problema, ¿sí? Entonces, de los requisitos sí tienes que tener 2 electrolitos por lo menos y los niveles de bicarbonato. Si no, no lo puedes calcular. Obviamente se trata de una acidosis metabólica, pérdidas de bicarbonato y se compensa mayor eliminación de ácido en la orina, o sea que son los hidrogeniones, retención de bicarbonato y aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora, todo lo que está de manera vertical, todo lo que está en amarillo, son causas de una acidosis metabólica. Cetoacidosis diabética, acidosis láctica, insuficiencia renal, diarrea intensa, drenaje quirúrgico del intestino, pérdida renal de bicarbonato o acidosis tubular renal. ¿Cuándo sucede una acidosis tubular renal? Cuando se reabsorbe más hidrógeno y se excreta más bicarbonato. Existen, se llaman acidosis tubulares por pérdida de bicarbonato. Y eso es lo mismo que las flechitas, ¿no? Paciente de 22 años con vómitos profusos por exacerbación de úlcera gástrica. ¿Qué alteración ácido-base tienes? ¿Qué dice? Alcalosis metabólica, ¿no? Como tiene vómitos, pues obviamente está perdiendo hidrogenión, ¿estamos de acuerdo? La pérdida de ácidos hace que el cuerpo haga alcalosis, la ganancia de ácidos hace que el pH disminuya. Eso es una alcalosis metabólica, ¿no? Y ahí están las causas más comunes de alcalosis metabólica: vómitos, aspiración nasogástrica, hipopotasemia o hipocalemia y administración intravenosa de bicarbonato. Eso también puede suceder en etapas intrahospitalarias, de que le administremos más bicarbonato a lo demás. Si eso sucede, el paciente se te puede ir a vómitos, a tener mayor exceso de bases, ¿no? Entonces, obviamente no queremos eso. Paciente asmático con dificultad respiratoria, ¿qué alteración ácido-base tiene? Acidosis respiratoria. ¿Y por qué tiene
Se fijan, los niveles de oxígeno pues están por debajo de 80, que sí es una hipoxia o hipoventilación. Y se fijan los niveles de bicarbonato cómo están elevados, ¿no? Por compensación. Ahí lo está haciendo por compensación el RIS, ¿no? Acidosis respiratoria. Y las causas de acidosis respiratoria, fíjense, EPOC, asma, parada cardíaca, depresión del centro respiratorio, debilidad de los músculos respiratorios, de enfermedades torácicas y obstrucción de vías respiratorias. Todo eso es lo que te puede desencadenar una acidosis de tipo respiratorio. Del número, y si está en rojo, es que está elevado, güey, o está alterado. Ahora, causas de alcalosis respiratoria, hiperventilación, enfermedades pulmonares, anemia e intoxicación por aspirina. Ahora, ¿por qué anemia? Si hay menos cantidad de glóbulos rojos, menos hemoglobina hay, menos transporte de oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la persona le cuesta más trabajo, ¿sí?, respirar, ¿no? Porque empieza. Cuando tienen anemia, así están. Entonces te van a dar una alcalosis respiratoria transitoria. O una intoxicación por ASA, que es ASA, ácido acetil salicílico. Como entra un ácido a nuestro cuerpo, estos mismos ácidos hacen el estímulo para acá. Y en los niños hacen el famoso síndrome de Reye, que es lo que provoca la alcalosis respiratoria. Ustedes lo tuvieron que haber visto en Respi, se supone. Esto les puede servir, ¿sí?, los comportamientos, ¿sí? Y hay otro que les puede servir aún más. De hecho, ahí viene la presentación. Que todavía está más fácil. ¿Sí? Está muy amigable esa explicación, ¿no? Está hasta para hacer hasta mapa conceptual. Ya se lo estoy regalando. Gracias. De hecho, el más completo es este, ¿no? ¿Te fijas? Ahí viene todo. Entre tú y yo, ya les toca irnos. Vámonos con el anion gap, una introducción y ahorita vamos a receso. Está cortito, miren. ¿Qué es el anion gap? Dice la diferencia entre los aniones plasmáticos que habitualmente no se miden. ¿Cuáles son los aniones no medibles? Tenemos proteínas. Ahora, ¿de dónde salen que las proteínas sean aniones? ¿De qué están formadas las proteínas? ¿De qué elementos? Sean, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno no son metales. Los no metales, acuérdense que tienen muy alta electronegatividad, ¿estamos de acuerdo? Entonces abunda la carga negativa, por eso habla de aniones. Dice que habitualmente no se miden sulfatos, azufre y oxígeno, son no metales, o volvemos a lo mismo. Fosfatos, fósforo, P y oxígeno, también vuelvo a lo mismo, son no metales. Y ácidos orgánicos como el lactato y el piruvato. ¿Sí? Dice, y cationes plasmáticos que habitualmente no se miden, potasio, calcio y magnesio. El anion gap va entre 8 a 12. 8 a 12 siempre y cuando no se utilice potasio. Y 8 a 16 si se utiliza el potasio. ¿Sí? Nosotros vamos a estar usando el potasio. Vamos a usarla de manera completa. Y ahí está la fórmula. ¿Cómo se lee? Anion gap es igual a la concentración más el potasio menos la concentración de cloro más el bicarbonato. ¿Qué se recomienda? Que primero sumemos los aniones y luego los cationes. O sea, me refiero, si vas a sumar aniones, ¿qué tienes que sumar? Cloro y bicarbonato. Y si quieres sumar los cationes, tienes que sumar sodio y potasio. ¿Estamos de acuerdo? No pueden calcular la brecha aniónica si no tienen los valores de referencia de estos 4 metabolitos. ¿Sí? Si ya te dan la brecha aniónica, nada más lo que quiero es interprétamela, por pérdida o por consumo. Eso está muy fácil, porque ya todo lo demás del sistema de compensación ya lo saben, ya lo dominan. ¿Sí? Dice, aunque muchas veces el potasio no se toma en cuenta, ya que sus oscilaciones suelen ser muy relativamente cortas. ¿Por qué habla de esto? Porque acuérdense que el potasio en sangre es de 3.5 a 5, ¿no? Entonces por eso está muy esa variante, ¿no? Y de cationes plasmáticos
pues tenemos al potasio, al calcio y al magnesio, que obviamente son oligoelementos, son metales. La importancia de su cálculo radica que permite diferenciar las acidosis metabólicas de dos tipos principales. Entonces, número uno, la anión GAP o brecha aniónica exclusivamente para acidosis metabólica. Número dos, dice acidosis metabólicas con vacío aniónico elevado, lo que indica que la acidosis está causada por ganancia de ácidos. Entonces, si ustedes tienen valores de más de 16, la interpretación es que fue por ganancia de ácidos. Quiere decir que el bicarbonato está captando muchos protones, muchos hidrógenos y está pasando a ser H2CO3. ¿Sí? Dice, lo que indica que la acidosis está causada por ganancia de ácidos o con un vacío aniónico normal, ocasionadas por pérdida de bicarbonato, ya que la etiología y el tratamiento lo difieren. Bueno, suele ser útil el diagnóstico diferencial de la acidosis metabólica y no es para otra cosa, ¿sí? Ya de hecho, por ejemplo, los internistas, yo le llegué a ver en el hospital, la fórmula ya la traían integrada en una aplicación. Hay aplicaciones que ustedes pueden nada más meter los datos de su paciente. Se metían, a ver, cuánto trae de sodio, cuánto trae de potasio, cuánto sale la gasometría del bicarbonato y cuánto trae de cloro. Y ya les sacaba todo la calculadora o el programa en este caso. Sí, hay parámetros, hay pruebas de laboratorio y te dicen los valores de referencia y te dan una interpretación de que pudo haberse elevado el parámetro. Entonces, ya hoy en día se hace mucho más fácil todo esto porque ya tú lo puedes calcular en la calculadora, ¿verdad? Bueno, las causas más normales de brecha aniónica alta o de brecha aniónica baja. Ahora, les voy a poner en el pizarrón antes de irnos a receso. Lo vamos a poner acá atrás. Acá está lleno el pizarrón, ya vi que está todo saliendo. Esas son las unidades y ¿sí? Este es el valor de referencia. Entonces, cuando yo tengo un anión GAP o brecha aniónica plasmática elevada, la interpretación quiere decir que es por ganancia de ácido. ¿Sí? Y cuando yo tengo una brecha aniónica o VAP normal, ¿sí? Es por pérdida de ácido. Pero fíjense bien, cuando tú tienes el GAP normal de 8 a 16, cloro se eleva. ¿Por qué se eleva? Porque compensa con la carga negativa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos pérdida, ¿quién te va a compensar? Cloro, vas a tener hipercloremia. Acuérdense que los niveles de cloro andan así. ¿Sí? Entonces, cuando tienes pérdida de bicarbonato, la brecha aniónica, ¿sí? Si te fijas, dice que va a estar normal. ¿Sí? ¿Está bien o está mal? Está al revés. A ver, chequen ustedes. ¿Qué traen ustedes en la interpretación? A ver si lo dije bien o lo dije mal. Me están nomás siguiendo el rollo. Brecha alta. ¿Sí? ¿Estamos bien, no? Entonces, ¿y cómo estaría el cloro? ¿Cómo tendría que estar el cloro? En su rango. Ajá. Y cuando tú tienes pérdida de ácidos, ¿sí? Cloro se compensa. ¿Cómo en qué casos había pérdida de ácido? ¿En qué
caso habría ganancia de ácido, una cetoacidosis diabética. Ahora fíjense bien, si tú tienes bicarbonato, él puede aceptar. ¿En qué se convierte esto? Ácido carbónico. Por eso los niveles de bicarbonato bajan, porque tú estás usando el bicarbonato para que se convierta en esto, y luego esto se convierte en esto. Por eso es que la reacción es reversible. ¿Sí? Pero si yo tengo por consumo, por uso, en una cetoacidosis diabética, ¿qué es lo que hay? Mucho ácido láctico, con muchos ácidos orgánicos. Esto lo usa este, por eso los niveles caen, pero es por consumo, por uso. Pero acá cuando tú tienes una diarrea, es por pérdida. Los niveles igual están disminuidos, pero no es por ganancia, es por pérdida. ¿Y quién te tiene que compensar? El cloro. Como estás perdiendo carga negativa, cloro te compensa. ¿Estamos de acuerdo? Acá no tendría por qué el cloro elevarse, porque aquí está por consumo, no es por pérdida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que tener bien la interpretación de esto. Anión gap elevado es por ganancia de ácidos y cloro normal, porque aquí no se están perdiendo, nomás se está usando el bicarbonato, y luego tú vuelves a recuperar el bicarbonato porque la reacción es reversible. Pero acá, cuando tú estás perdiendo una diarrea, una hemorragia, ¿sí? Los niveles caen de bicarbonato, pero ¿quién te va a compensar la carga de negativa o los aniones? El cloro. Eso es muy importante en la interpretación, para que puedan hacer los casos clínicos. Y en un examen te van a poner así. Ejemplo. Te van a dar el pH, te van a dar los niveles de bicarbonato, presión de oxígeno y presión de CO2, y luego te van a poner así. Entonces, ahí tienes que saber la interpretación. Por esto, por esto. ¿Y cómo esperarías encontrar el nivel de cloro? Ya para eso ya lo tienes que saber. Ya para eso tienes que saber los valores de 35 a 45, 22 a 26, 7.35, 7.45, 96.6. ¿De eso se trata? Ajá. No, del 8 a 16. A ver, si una persona está tu brecha anímica tendría que estar dentro del rango. Pero es que quien está abajo es el bicarbonato en una pérdida. Una cosa es el bicarbonato y otra cosa es la brecha iónica. Sí, o sea, tú puedes tener por debajo de 22 esto, pero hay que saber si esta pérdida del valor que te pongas 18, 17 fue por esto o fue por esto. Tienes que revisar la clínica. Paciente que llega al área de urgencias con un cuadro de deshidratación, con vómitos y diarrea. Ah, pues es por pérdida. Entonces, ¿cómo esperaría encontrar los niveles de bicarbonato pues elevados? Porque el cloro me va a tener que compensar la carga aniónica. Yo tengo que tener regulación de negativos y positivos. Como una batería. Tú necesitas el polo positivo y el polo negativo. No puedes decir, voy a cargar, voy a tener efecto con la pura carga positiva. Tú sabes que eso no es cierto. Ocupas a los positivos y a los negativos. Lo mismo va a pasar aquí. Tienes que tener un equilibrio electrolítico entre cationes y aniones. Por eso la fórmula te dice, tienes que sumar los positivos y luego sumar los negativos y luego hacer la resta. ¿Sí? La fórmula que dice sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. La recomendación es que primero sumen los positivos, sumen los negativos, ya que tienen los dos valores, hacen la resta. Primero positivos, luego menos los negativos.
la interpretación no está tan difícil. ¿Sí? Esto, por ejemplo, yo lo veo con los muchachos, chicos del internado, mañana. Yo mañana veo gasometría con ellos y veo, a ver, vamos a calcular el anion gap de este paciente. Porque si estás en con un paciente en urgencias, hay que saber si le voy a meter o no le voy a meter bicarbonato. Si tú tienes un paciente con una cetoacidosis diabética, ¿le vas a meter bicarbonato porque encontraste valores de 15? No, No, porque el cloro está compensando. porque el cloro está compensando. Si no, le vas a aventar una alcalosis metabólica y lo vas a empeorar. Si tú tienes un paciente con una diarrea y el pH está debajo de 7.1 o el bicarbonato está por debajo de 11, sí hay criterio para meterle bicarbonato. Para eso sirve. ¿Cuándo es el criterio que voy a meter infusión intravenosa de bicarbonato? Si no, no lo hago. Si no, omito o hago una negligencia médica. Pues ya a partir de aquí, ya ustedes ya van a tener responsabilidades de saber esto. ¿Sí? Porque con el gasómetro puedes determinar todo, pero también muchas veces clínica. ¿Cómo le harías tú si estás en los chicos se van a ir a servicio social y no todos quedan en la ciudad? Centros de salud con trabajos ahí para hacer una glucometría. ¿De dónde van a sacar el gasómetro clínico? Entonces todos se los hago en base a clínica. Entonces digo, ¿cómo sería una cetoacidosis diabética? Trae aliento acidótico. El glucómetro me salió 500 de glucosa. Si tienes tiras para cetonas en orina, eso te lo confirma. Entonces yo tengo criterio para decir, ah caray, no le meto infusión de bicarbonato, aunque se trata de un aliento acidótico, trae 500 en la glucometría, ¿sí se fija? Pero en cambio, si el paciente me llega acá todo inconsciente, dice que trae diarrea de 3 días, Ahí sí le sí. aviento. Si se fijan que es en base clínica, no necesitas estrictamente tener el laboratorio, nos vamos por clínica. Yo les digo a los muchachos, a ellos les digo, muchachos, no me quiero quedar con el pendiente de que allá afuera van a hacer lo correcto. Para eso sirve. Para eso sirve. O sea, no estar dependiendo exclusivamente de que, ay, si no tengo gasómetro, ¿cómo le voy a hacer? Clínica. Bueno, vamos a dar un receso. 20 minutos. Gracias. No, 4:50. No confundan.